y células cromófobas, y también de los conductos. Bueno, este carcinoma de células renales también es llamado adenoma renal, y por sus siglas lo encontramos comúnmente como CCR. Este va a representar del 2 al 3% de todos los cánceres en general. Y como les mencioné, el carcinoma de células renales es el más común y va a ocupar el tercer lugar de prevalencia entre las neoplasias malignas urológicas, después del cáncer de próstata y del de vejiga. Así que es el tercero más común. Bueno, este cáncer es más común en hombres que en mujeres, con una relación de 1.5 a 1. También es más frecuente en edades de 50 a 70 años, con un promedio de 65, y predomina en hombres de raza negra. También en ellos es más común que sea bilateral, y en la raza que es menos común es en los asiáticos. También es poco frecuente en niños y su incidencia es mayor en países occidentales. Tiene una mortalidad del 3 a 40%, y continuando con su etiología, esta no se conoce a 100%, pero se tienen algunas teorías y se han encontrado factores de riesgo. Vamos a dividir su etiología por esporádica, que es donde no se encuentra una relación hereditaria, y en las hereditarias. Entonces, las esporádicas vamos a encontrar una relación, por ejemplo, con el tabaquismo, con obesidad e hipertensión. Realmente estas tres, con la que más se ha encontrado una relación es con tabaquismo. Ahora, de las hereditarias tenemos aquí estos síndromes familiares hereditarios. Tanto las esporádicas como las hereditarias van a tener en común que tienen una alteración de genes que va a ser específicamente en el cromosoma 3P. Y ya en las hereditarias también hay algunas otras alteraciones específicas de cada una. Una de las más importantes es la de von Hippel-Lindau, y esta tiene, en esta los pacientes van a presentar no solamente cáncer renal, sino también en algunas otras partes del cuerpo, por ejemplo, como en el cerebro. Y en el 75% de los pacientes se va a encontrar que está afectado un gen al que se le llamó el gen de von Hippel-Lindau, que lo vamos a ver un poquito más adelante. También en el carcinoma papilar hereditario tenemos predisposición a desarrollo de múltiples tumores renales bilaterales. Entonces, esta se dice que, a diferencia del anterior, solamente afecta al riñón y ya no va a afectar a otros órganos. También hay algunos otros factores de riesgo en el caso de las esporádicas, por ejemplo, la exposición a algunas sustancias como asbestos, solventes y cadmio. También hay un mayor riesgo en pacientes que presenten insuficiencia renal, y también aún más en los que reciban diálisis. También estos tumores, como les mencioné, se van a clasificar
según su histología. Esta clasificación es según la OMS y se divide en células claras, papilares y células cromófobas. Y también encontramos, ya no en esta clasificación, pero también en otras, de ductos colectores y medular. Muy bien. Dentro de la patología tenemos que van a presentar una mayor incidencia entre ambos riñones y que se van a originar en lo que es la corteza, tienden a crecer hacia afuera en el tejido perinéfrico y continuando pues con esta, bueno, continuando con esta clasificación que nos acaba de mencionar Sol, eh, el carcinoma más común va a ser el carcinoma de células claras convencionales. Este pues es uno de los cánceres más vascularizados por todo el patrón neovascular y es el principal inductor de lo que es angiogénesis en el carcinoma renal gracias al factor de crecimiento endotelial. Y este tumor al aspecto macroscópico va a ser como el que se puede observar en la imagen. Tiene un color amarillo, como el amarillo anaranjado, y tiene abundantes lípidos. Va a tener también una pseudocápsula que es de parénquima renal comprimido, junto con tejido fibroso y células inflamatorias. ¿Le das a la siguiente, por favor? Gracias. Dentro de su patogénesis, bueno, continuando más bien con este tumor de células claras, como ya les mencioné, es de los más vascularizados. Esta es la imagen dentro de la neovascularización renal. Y para su patogénesis, precisamente por esta vascularidad, tiende a diseminarse por medio de invasión directa, más que nada por la cápsula renal, en grasa perirenal y a todas las estructuras que estén adyacentes, o ya sea por extensión directa de la vena renal. Del 20 al 30% de los pacientes con este cáncer van a presentar metástasis y el sitio más común para esta metástasis distante es el pulmón, aunque también puede haber diseminación hacia lo que es el hígado, el hueso, los ganglios, la glándula suprarrenal, el encéfalo, el riñón opuesto y el tejido subcutáneo. Se menciona que hay una diseminación importante y afección importante hacia columna. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poquito de la histología. Y pues aquí la mayoría de los carcinomas de células renales van a ser redondos u ovoides y están rodeados por una pseudocápsula, como ya mencionó Ale, y de tejido fibroso que van a estar comprimidos. A diferencia de los carcinomas de células transicionales del tracto superior, que la mayoría de estos van a... la mayoría de los carcinomas de células renales no van a ser macroscópicamente infiltrantes, con excepción de lo que es el carcinoma de células renales del túbulo colector y algunas variantes sacromatoides, como vamos a ver ahorita. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, este es un carcinoma de células claras. Este tipo de células claras va a comprender un 70 y 80% de todas las células renales y representa la variedad común de esta neoplasia conocida previamente como carcinoma de células renales convencional. Esta, pues como ya mencionó un poquito Ale, de manera típica estos tumores son amarillos cuando son bivalvos y están muy vascularizados y tienen una red de sinusoides vasculares que van a estar entremezclados entre capas o acinos de células tumorales. En el examen microscópico, este carcinoma renal de células claras va a incluir los tipos de células claras de células granulares o mixto, y por lo general estas van a ser redondas o poligonales con un abundante citoplasma. Va a contener glucógeno, colesterol, ésteres de colesterol y fosfolípidos. Y por lo general los pacientes que tienen este carcinoma renal de células claras tienen un peor pronóstico en comparación con los subtipos papilar o cromófo.
¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, este es un carcinoma papilar también de células claras. Aquí en la imagen, este, pues su característica particular de este subtipo es su tendencia a la multicentricidad, la cual alcanza el 40% en muchas series. Eh, esta multicentricidad, como la presencia de dos o más focos tumorales en distintos cuadrantes de la misma o más de 5 centímetros del foco primario, carcinoma por lo habitual se representa como unos pequeños tumores renales múltiples con un leve realce, como se demuestra ay, bueno, aquí se me olvidó pegar la imagen de la tomografía, pero en la tomografía sí se ve. Y en la imagen microscópica del carcinoma pupilar, renales de tipo 1 se demuestran unas células basófilas con un escaso citoplasma y núcleos de bajo grado. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Este va a ser el carcinoma de células renales cromófobo. Este representa del 3 al 5% de todos los carcinomas y este parece originarse en la porción cortical de los túbulos colectores. Tiene un halo perinuclear en su histología y tiene presencia de un mucopolisacárido. Y pues este tiene un mejor pronóstico que el carcinoma renal de células claras y tiene un peor pronóstico cuando se hace metástasis. ¿Le puedes dar la siguiente, porfis? Ok. Y pues el carcinoma de células sarcomatoide, este va a ser poco frecuente y presenta áreas típicas de carcinoma renal que van a estar asociadas con un componente sarcomatoide de origen epitelial. La diferenciación sarcomatoide se va a encontrar en el 1 al 5% de los carcinomas de células renales y con mayor frecuencia en asociación con el subtipo de células claras o con el subtipo cromófobo, pero se han descrito variantes de la mayoría de los otros subtipos. Se cortó. No, doctor, se me hace que mi compañera está teniendo problemas con su internet porque nos comenta que ella no le ha cambiado la diapositiva. ¿A ustedes sí? Yo tengo la diapositiva de que está la gráfica del grado, tamaño nuclear, contorno nuclear, nucleolus. Yo tengo esa, la que se me está, o la que está proyectada ahorita. Sí, esa es. Yo creo que entonces es el internet de mi compañera. Ah, ok. Vamos a ver si sí, regresa. Sí, dice que ya se está cambiando de dispositivo a ver si tiene mejor internet. Ok, pues por lo pronto, como podemos ver, estos son tumores con factores de riesgo bien establecidos, ¿no? Sobre todo el tabaquismo. El tabaquismo es un factor plenamente, ahora sí que el de mayor incidencia y prevalencia en estos casos, ¿no? La exposición eh, laboral también puede jugar un papel muy importante, pero en sí el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Hipertensión y obesidad son factores de riesgo no son tanto como factores de riesgo, más bien son factores asociados, ¿no? Se ha asociado la presencia de obesidad e hipertensión en los pacientes que han desarrollado un cáncer renal, pero la realidad es que el factor de riesgo más importante aquí es el tabaquismo, ¿no? Como hemos estado viendo, tenemos varios subtipos histológicos del cáncer renal, que el más importante o el más frecuente, hablamos sobre el células claras, ¿no? Ya nos describían las imágenes de forma histopatológica.
perdón, es importante recalcar o recalcar una cosa, esos tumores son muy vasculares. Entonces son tumores que ahorita que veamos el diagnóstico van a entender uno de los conceptos, sobre todo para hacer el diagnóstico así de la de este tumor. Ahorita vamos a entender por qué el ser muy vascularizado te da ya prácticamente el diagnóstico, ¿no? Bueno, ahorita lo veremos, pero está después el tipo papilar, que generalmente es muy, muy común en los pacientes con insuficiencia renal crónica, el cromófobo, el de células, el de células de tubo colector. Hay unas variantes ahí celulares que pueden ser sarcomatoides, rhabdomyosarcoides, que ya le dan un poquito más como de agresividad al tumor y obviamente pues el pronóstico difiere, ¿no? Entonces, ese es un tumor generalmente de edad aparentemente adulta, es un tumor silente. Esto quiere decir que generalmente puede no dar ningún síntoma. En la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, hace algunos años, incluso se le denominaba como el tumor del internista, porque por alguna razón le hacían ultrasonidos, pues veían que había una masa, ¿no?, renal. Entonces, es importante tener en cuenta los factores de riesgo y ahorita que sigamos avanzando, pues lo que son las cuestiones clínicas y diagnósticas, ¿no?, que es prácticamente lo más importante. ¿Sigue sin regresar su compañera? No, ya estoy aquí, doctor, gracias. Excelente, doctora. Bueno, continúe, por favor. Ok, tenemos lo que es la clasificación de Fuhrman. Aquí va a haber 4 grados, dependiendo o estratificando lo que es tamaño nuclear, contorno nuclear y nucleolos. Dentro del grado 1 vamos a tener un tamaño nuclear de 10 milímetros con un contorno nuclear redondo y uniforme. Los nucleolos van a estar ausentes o inadvertidos. Para el grado 2 tenemos un tamaño nuclear de 15 milímetros con un contorno nuclear regular y los nucleolos van a estar pequeños, visibles con un aumento de hasta 400 veces. Para el grado 3 tenemos un tamaño nuclear de 20 milímetros. Va a haber un contorno nuclear irregular y nucleolos prominentes. Y por último, en el grado 4 tenemos un tamaño nuclear ya igual o mayor de 20 milímetros con un contorno nuclear muy deformado que habitualmente está multilobulado y los nucleolos va a haber presencia de grumos densos y prominentes de cromatina. Gracias. A la siguiente, por favor. Gracias. Para el cuadro clínico, pues a más del 50% de este cáncer renal se detecta de forma incidental, más que nada cuando se hacen pruebas de imagen para investigar pues complejos sintomáticos inespecíficos que tenga el paciente o asintomáticos, y es cuando se va a evidenciar este cáncer. Hay una triada clásica que es la hematuria macroscópica, el dolor en fosa renal y una masa palpable. Sin embargo, esta triada ocurre nada más en el 10% de los pacientes y va a ser una manifestación de que la enfermedad ya está avanzada. Como ya síntomas pues, más generales, los pacientes se van a presentar con hematuria, con disnea, con tos y con osteodinia, por esta misma metástasis que ya les comenté que ocurre en hueso. Y pues aunque sean síntomas un poquito más generales, son síntomas que igual se presentan cuando el paciente ya tiene la metástasis. La mayoría de los pacientes dentro de la etapa temprana van a ser asintomáticos. Entonces, si encontramos ya síntomas, es que la enfermedad está avanzada. Puede que los pacientes se quejen de síntomas de micción obstruida o irritante, esto por el crecimiento local del tumor o extensión directa que tenga. Y tenemos también lo que es el síndrome paraneoplásico. Este síndrome va a presentarse hasta en el 30% de los pacientes que ya sean sintomáticos. Tenemos lo que es la hipertensión arterial, la caquexia, la pérdida de peso, fiebre, la neuromiopatía, una amiloidosis, una BCR elevada, anemia,
disfunción hepática, hipercalcemia y policitemia. Lo que más se presenta en los pacientes va a ser el síndrome anémico, aproximadamente en un 88%, y a esto le sigue la fiebre. Tenemos también la incidencia de síndromes sistémicos que estén asociados a este carcinoma. Como ya les mencioné, vamos a encontrar elevada esta BCR, bueno, ya todo lo que les mencioné, pero con sus porcentajes de presentación. Y la presentación clínica del carcinoma, que como pueden ver, ya cuando hay un crecimiento tumoral local, va a ser esta hematuria, el dolor en flanco y la masa abdominal palpable, que va a ser la TEA clásica. Cuando hay metástasis está tos, dolor óseo, una linfadenopatía cervical, síntomas constitucionales y la pérdida de peso o malestar general. Cuando ya tenemos una obstrucción de la vena cava inferior, va a haber un edema bilateral de los miembros inferiores y un varicocele que no es reducible o del lado derecho. Y dentro del síndrome paraneoplásico está hipercalcemia con hipertensión, con policitemia y con el síndrome de Stauffer. Este síndrome de Stauffer es cuando se eleva fosfatasa alcalina, la sedimentación globular, la gamma-glutamiltransferasa, el tiempo de protrombina y trombocitosis, sin que haya una metástasis hepática. Bueno, pasando a la detección, el principal factor que limita la implementación generalizada de la detección sistemática del carcinoma de células renales es la incidencia relativamente baja de este cáncer en la población general. Por el momento, esta detección del carcinoma de células renales debe focalizarse sobre poblaciones bien definidas, tales como los pacientes con insuficiencia renal terminal y enfermedad renal quística adquirida, esclerosis tuberosa y carcinoma de células renales. Entonces, aquí a continuación, déjenme ver si ya les cambió. Tenemos algunas, bueno, voy a mencionar algunas pruebas de gabinete, en este caso tomografía axial computarizada, la ecografía, la resonancia y la teleradiografía de tórax. En el caso de la teleradiografía de tórax, la verdad la información que encontré es que realmente la teleradiografía de tórax se utilizaba más que nada para observar si había metástasis pulmonar o metástasis ósea. Y bueno, se debía reservar a aquellos pacientes con bajo riesgo de enfermedad metastásica o para el seguimiento, a largo plazo. No sé si se utilice en otras condiciones, doctor, la verdad. Es que no sé dónde, no sé por qué las diapositivas no me han avanzado. Ahorita estoy en la de tomografía. Ay, pero... A ver, ¿ahí? No. A mí también me sale, no me avanzó a tomografía, Diego. Si quieres, yo le cambio. Ah, ok. Bueno, ok. Entonces, en este caso, la tomografía computarizada iba a ser considerada la modalidad de elección para la detección y el diagnóstico. Y en este caso, la resonancia magnética y el ultrasonido van a ser métodos complementarios. Y se mencionaba que hasta el 70% de los tumores iban a ser descubiertos de una manera incidental. Y la literatura... Sí, eso es algo muy, muy clásico, que el tumor renal se diagnostique de una manera incidental. Y sí, o sea, bien lo dices, la tomografía es el estudio así contrastado. O sea, hay que hacer un estudio simple y un estudio contrastado. Eso es algo bien claro para poder definir bien si lo que estás viendo es un tumor renal. Sí, y se mencionaba que el tamaño promedio al momento del diagnóstico era aproximadamente 5 centímetros. Entonces, lo ideal es realizar un rastreo inicial en fase simple
para determinar la presencia de calcificaciones o tejido graso dentro del tumor, para contar con un estudio basal y establecer el patrón y la intensidad del reforzamiento postcontraste. Y se mencionaba que, bueno, en este caso, la dosis recomendada para la inyección del material de contraste endovenoso era de 100 a 150 mililitros y se recomendaba una velocidad de 2 a 3 mililitros sobre segundo. Esto nos iba a permitir, obviamente, obtener imágenes focalizadas de lo que es el área renal. Y bueno, el resto del abdomen iba a poder realizarse en la fase córtico-medular. Esta fase córtico-medular iba a ayudar a lo que es la identificación de la lesión, su aporte vascular. También íbamos a encontrar posible involucro de los elementos venosos por el tumor. Entonces aquí rápidamente les puse una imagen que era de un paciente masculino de 55 años de edad con lesión renal derecha, en la cual esta lesión presentaba grasa y se mencionaba que era compatible con angiomiolipoma. Ahorita más adelante voy a mencionarles algunas otras cositas respecto a lo de la tomografía. Bueno, se mencionaba, ¿ya les cambió a tumores sólidos? Antes de continuar. Yo ya la cambié, Diego. Me cambió ya. Sí, ok. Se mencionaba que había una... una... Ah, caray. ¿Cuál es la que está? A ver, ¿qué número de diapositiva es la que deberíamos de ir? La 22, doctor. Ah, chido, no. ¿En cuál va usted? Está aquí, estaba en la 30. Ah, caray. Ok. Ya me pareció, es la de tumores sólidos, ¿no? Sí, doctor. Ah, ok. Ya. Sí, ya. En este caso se mencionaba también que en la tomografía había una ventaja sobre que podíamos obtener en la fase de la eliminación. En este caso, en la fase de la eliminación nos iba a permitir también identificar anomalías anatómicas o involucro del tumor a los sistemas colectores. Entonces, ahora que pasamos a tumores sólidos, primero que nada hay que mencionar que el reforzamiento tumoral iba a ser muy importante para la caracterización de un tumor sólido. Y aquí se encontraban que un estudio demostró que el 90% de los carcinomas de células claras iban a ser hipervasculares y heterogéneos. Y de este 90%, el 75% iban a ser del tipo papilar con hipervascularidad. Los carcinomas de células claras tienden a ser hipervasculares y heterogéneos, como se los había mencionado ahorita. Van a demostrar una vascularidad peritumoral con mayor frecuencia que cualquier otro tumor renal maligno de tamaño similar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Sol? Ok, entonces aquí tenemos el carcinoma renal de células cromófobas. Estas van a mostrar una apariencia variable y como característica particular se han descrito un patrón de reforzamiento en rueda radiada con una cicatriz central. Entonces podemos ver en la imagen de la izquierda, en la imagen A, que va a ser una masa renal izquierda con un reforzamiento sutil y homogéneo. Y por otro lado, en la imagen del lado derecho, la imagen B, vamos a poder observar la masa renal con un reforzamiento heterogéneo. En este caso encontré la clasificación de Wozniak, que nos iba a ayudar más que nada en lo que son bueno, ahorita más adelante, lo puse en un orden incorrecto, ahorita más adelante vamos a mencionar también un poquito los tumores quísticos. En el caso de los tumores quísticos, se nos mencionaba que la clasificación de Wozniak nos iba a ser de utilidad. Entonces, la categoría 1 iba a ser un quiste benigno simple, con una pared muy fina o delgada. No va a contener tabiques, calcificación, ni componentes sólidos. Iba a presentar una densidad de agua y no se va a realzar con el material de contraste. Entonces, aquí podríamos inferir que este tumor va a tener de cierta manera características benignas. Tenemos la clasificación 2F. Este va a ser un quiste benigno que puede contener algunos tabiques muy finos o delgados. Puede haber calcificación
fina en la pared de los tabiques. Son lesiones menores a 3 centímetros con una atenuación alta de manera uniforme, bordes bien definidos y que no se realzan con contraste. En este caso también tendríamos una actitud benigna. Ya en la categoría 3 de Bosniak vamos a encontrarnos con quistes que pueden contener más tabiques muy finos o delgados. Vamos a poder lograr observar un realce mínimo en la pared con lo que es el contraste. También podemos encontrarnos con un engrosamiento mínimo de los tabiques o la pared. El quiste puede contener calcificaciones que pueden ser tanto nodulares y gruesas, pero estas no van a realzarse al contraste. No hay elementos de tejidos blandos. Se incluyen lesiones renales mayores o iguales a 3 centímetros, totalmente intrarrenales, que no se realzan con el contraste. Y estas lesiones van a presentar en general unos bordes bien definidos. En este caso, la actitud que debemos de adoptar frente a esta clasificación va a ser seguimiento, ¿verdad? Una pequeña proporción van a ser malignos, pero pues va a ser importante estar en observación. ¿Le puedes dar la que sigue, por favor, Sol? Gracias. En el caso del número 4, estas lesiones van a ser masas quísticas indeterminadas, que van a presentar paredes o tabiques irregulares engrosados, en los que puede observarse realce con el contraste. Aquí se mencionaba que se debe tomar la actitud de cirugía o seguimiento. Son malignos mayormente en 50% de las lesiones. Y en la clasificación número 5 de Bosniak, estas lesiones iban a ser quísticas claramente malignas que contienen componentes de tejidos blandos que se realzan al contraste. En este caso se nos menciona que el tratamiento quirúrgico es el recomendado y va a ser un tumor maligno en la mayoría de los casos. Entonces, en este caso en la imagen podemos ver que es un tumor quístico multilobular. La tomografía contrastada va a mostrar una masa renal izquierda de aspecto quístico con setos gruesos que se van a reforzar con la administración de lo que es el contraste. Es súper importante, perdón. Sí. Súper importante conocer esa clasificación de Bosniak, porque, como bien lo han mencionado, muchas de las lesiones que se observan son lesiones incidentales. Se le hacen ahí, por ejemplo, hacen un ultrasonido y reportan una masa de aspecto quístico, pero toda lesión que se detecte en un ultrasonido en el riñón tiene que ser evaluada bajo estos conceptos de tomografía simple y contrastada, y obviamente siempre tener en mente esa clasificación de Bosniak. Pues puede ser complicada al inicio, me costó trabajo al inicio cuando tuve que aprenderla, pero pues obviamente ya con la práctica la vas aprendiendo, ¿no? Síguele. Ok, en el caso de la resonancia magnética, se mencionaba que esta tenía ciertas ventajas sobre otras técnicas. Primero que nada, iba a ser la detección y la estadificación de los tumores renales. Esto iba a ser facilitado por su alta resolución de contraste para evaluar lo que son los tejidos blandos y por su capacidad de adquisición multiplanar. Entonces, en este caso, íbamos a tener, de cierta manera, como tres fases o tres opciones que tenemos para hacer nuestra resonancia magnética. Primero iba a ser la secuencia ecogradiente en T1, que esta nos iba a ser útil para identificar la presencia de grasa en lo que es la masa renal. Íbamos a tener la secuencia Fast Spin Echo ponderada en T2, que nos iba a proporcionar cortes en plano axial y coronal. Iban a ser útiles para la evaluación de lo que es la anatomía global de los sistemas colectores y determinar la complejidad de las lesiones quísticas. Y íbamos a tener también una secuencia de contrastado ponderada en T1, con supresión de grasa, con evaluación dinámica del reforzamiento. Este iba a ser ideal para determinar la presencia y patrón del reforzamiento de la masa renal. En este caso, bueno, los tumores sólidos generalmente iban a ser isointensos o ligeramente hipointensos en las secuencias que les mencionaba en T1, ¿verdad? Habrá imágenes hiperintensas en el caso de encontrar tejido graso o hemorragia en el tumor. Los tumores renales tienden a ser ligeramente hiperintensos en secuencias ponderadas en T2
y van a demostrar reforzamiento variable en las secuencias contrastadas. En el caso de la imagen A del lado izquierdo, este iba a ser una secuencia T2 que iba a demostrar una masa renal derecha hiperintensa, y en la imagen del lado derecho, la B, iba a ser una secuencia en T1 contrastada más saturación de grasa que demuestra reforzamiento heterogéneo. Ok, ahora pasamos a lo que es el ultrasonido. Este iba a ser una herramienta importante para la evaluación de los tumores renales y bueno, se mencionaba que podía diferenciar a las lesiones quísticas de las sólidas. Si una lesión renal se describe como quística, es muy importante diferenciar un quiste simple, que se podría mencionar como benigno, de una lesión quística compleja que puede ameritar un manejo quirúrgico. Entonces, un quiste simple va a ser más que nada una lesión redonda u oval, totalmente anecoica de paredes delgadas, con características ultrasonográficas de una lesión quística. Bueno, perdón. Las características ultrasonográficas de una lesión maligna van a incluir una pared gruesa, mayor, esto quiere decir que es mayor a 2 milímetros, calcificaciones irregulares o centrales y presencia de flujo evidente con la modalidad Doppler en la pared de los septos internos. Ahorita más adelantito tengo, me parece que una imagen. Entonces aquí en esta imagen, en el cuadrante A, se nos menciona que hay una masa heterogénea con un componente sólido y quístico. En la imagen B, un quiste epitelial benigno. El ultrasonido demuestra ecos internos simulando una lesión sólida. En nuestra imagen C, un carcinoma renal de células claras. El ultrasonido que demuestra una masa predominantemente sólida con pequeñas zonas quísticas diseminadas. Y en nuestra imagen D, un carcinoma papilar derecho, donde se demuestra masa hiperecogénica en el polo renal inferior. Ok, unas ventajas más del ultrasonido es su capacidad para determinar la presencia y la extensión de lo que son los trombos venosos. Se ha reportado hasta un 87% de certeza para la detección de lo que es la trombosis venosa. En este caso, bueno, el texto que tenemos aquí es lo que les había mencionado anteriormente, y aquí podemos ver en estas imágenes cómo en el Doppler se puede mostrar el flujo intenso interno de lo que en teoría debería ser la masa tumoral en lo que es el riñón. ¿Le puedes dar el siguiente, por favor? Aquí en los bueno, en los laboratorios encontré más que nada que el paciente podía... Perdón. Bueno, con respecto al ultrasonido, la realidad es que tienes que terminar haciendo una tomografía. O sea, la realidad es que por más que sea cierto tipo de ultrasonido, tenemos que invariablemente pedir la tomografía. Acuérdense que cuando vimos la clase de radiología, habíamos visto que el ultrasonido tiene una característica muy clara, que es operador dependiente. Y otra cosa también depende mucho del equipo que estén usando, o sea, de qué tipo de equipo estén usando. Hay equipos de muy buena calidad, hay equipos que, híjole, deja mucho que desear la calidad de la imagen. Entonces, sí es cierto que podemos usar el efecto Doppler, todo ese tipo de situaciones, pero la realidad es que el ultrasonido, incluso la resonancia, porque ha pasado que, por ejemplo, me mandan los ortopedistas, sobre todo pacientes, que por un problema lumbar te piden una resonancia y por alguna razón el riñón alcanzan a ver ahí una lesión, y igual como describes, ¿no? Lo que es en T1, T2, pero al final de cuentas el estudio que debes de solicitar es la tomografía. La tomografía es la que te va a decir a ti realmente si va a ser. ¿En qué casos podemos como sustituir la tomografía? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia renal.
pacientes que no puedan ser sometidos al uso del medio de contraste. Son pacientes que obviamente pues no le podemos poner o no podemos hacer la regla. ¿Mencionaste la regla, Diego? Me parece que no, doctor. Ok. Hay una, permítame. Listo, ¿me escuchan? Bueno. Perdón, es que estoy subiendo a mi carro, por eso no. Ok. Sí, la regla de la tomografía es súper importante. Si quieres, regrésate a la parte de la tomografía, Diego. Ahí o quien esté teniendo el control de la clase. ¿Sí le cambió la diapositiva, doc? Sí, ajá, por ejemplo, ahí en esa imagen. El criterio es muy claro en la tomografía. Las unidades Hounsfield, que es la unidad que da la medida de los píxeles, así como le queramos llamar, de la tomografía, nos da un valor en unidades Hounsfield. La densidad normal del parénquima renal va alrededor como entre los 35, 40 hasta los 80, 85 unidades Hounsfield aproximadamente en fase simple. ¿Sí? Es por eso que se tiene que pedir una fase simple y una fase contrastada. Cuando vemos un reforzamiento de al menos 15 a 20 unidades Hounsfield en comparación con la fase simple, esa lesión es un tumor renal. O sea, se tiene que manejar como un tumor renal. Hablábamos hace un momento, por eso decía que era importante tomar en cuenta precisamente ese detalle de la hipervascularidad del cáncer renal, sobre todo del carcinoma de células claras, que es el más frecuente. Por lo tanto, ese criterio tomográfico es prácticamente inequívoco. Si, por ejemplo, ustedes en fase simple miden la lesión y les da 40 unidades Hounsfield, dicen, bueno, pues tiene la densidad normal del tejido. Pero resulta que a la hora de la fase simple, ustedes observan que refuerza, quiere decir que capta el medio de contraste y que ahora en fase contrastada está midiendo 70 unidades Hounsfield. Hay una diferencia mayor a 15 a 20 unidades Hounsfield entre la fase simple y la fase contrastada, por lo tanto esa lesión es sugestiva de un tumor renal. Por lo tanto, ya no es indicativo de pedirle más estudios. Generalmente con ese criterio de la tomografía es suficiente para proponer tratamiento, que en este caso, como nos van a decir adelante, pues sería la nefrectomía radical. Ya dependiendo del tamaño, será si se propone una cirugía parcial o una cirugía radical completa. Pero ese criterio en la tomografía es así como dicen, de cajón. O sea, prácticamente es ineludible no tenerlo en cuenta. O sea, si tú tienes una diferencia, repito, entre 15 a 20 unidades Hounsfield entre fase simple y contrastada, esa lesión es un tumor renal, generalmente con un 90-95% de seguridad. Porque mucha gente probablemente puede decirles, oye, pues hay que biopsiarlo. Y tú le dices, no, el criterio es muy claro. Tengo una diferencia entre
de 15 a 20, más de 15 a 20 unidades Hounsfield entre fase simple y contrastada, esto es un tumor renal. Lo siguiente es cirugía. Y a lo mejor dirán, bueno, ¿y cuándo realmente se biopsia? La realidad es que se biopsia únicamente cuando tenemos duda de si es un absceso, pero obviamente la sintomatología, la evolución clínica va a ser totalmente distinta. Va a ser un paciente generalmente, ya sabemos, diabético, un paciente con un cuadro con fiebre, síntomas urinarios irritativos, síntomas de infección, ¿sí? Y como pueden ver, generalmente este paciente es un paciente que a veces es asintomático. ¿Cuál sería otra causa? Cuando, por ejemplo, el paciente puede tener un cáncer primario en otro lado. ¿Como cuál? Cáncer de mama, cáncer cervicouterino y de endometrio. Tenga duda de que sea solamente un segundo primario, que al final de cuentas se puede tratar, se va a tratar igual, ¿no? O sea, si es muy grande, pues habrá que quitarlo. Pero bueno, el saber si es una metástasis, pues eso te haría cambiar un poco el manejo en cuanto al tumor primario, ¿no? De la agresividad del tumor primario. Entonces, esas son y también hay otra indicación de biopsia es cuando tiene sospecha de que pueda ser un linfoma. Pero bueno, igual las características clínicas del paciente serían totalmente distintas, ¿no? A lo de un tumor renal, que el paciente generalmente llega asintomático, llega diciendo, oiga, ¿sabe qué? Pues a mí me hicieron un ultrasonido, pues porque me dolía la espalda, clásico, ¿no? De lo que habíamos visto antes, ¿no? O sea, me da la espalda y yo creo que son los riñones, ¿no? Le revisan y, caray, pues hay una lesión y bueno, hay que hacer ecografía. ¿Dudas con eso, muchachos? Es muy importante ese criterio, muy importante. En tumor renal, como les menciono, es prácticamente diagnóstico. O sea, hay gente, tanto médicos como familiares o mismo paciente, oigas, ¿por qué está tan seguro? O sea, ¿por qué no me manda a hacer una biopsia? No, es que no está indicado. Tan solo con ese criterio no está indicado. Teniendo ese criterio no está indicada la biopsia. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Ok. Bueno, dudas con esto, porque le digo es importante. Entonces todo el diagnóstico, bueno, no todo el diagnóstico, pero gran parte de él se va a basar en las unidades Hounsfield. Exacto, las unidades Hounsfield que te dé la tomografía. Por eso les mencionaba yo hace un momento que yo sí es cierto, el ultrasonido puede dar esto, puede dar lo otro. De hecho, incluso mencionaste algo acerca de la trombosis. O sea, te digo, todo va a depender de la calidad del aparato que tenga el radiólogo y también del radiólogo. Por eso es, insisto, aunque la tomografía también hay que saber pedirla. Es muy importante que, por ejemplo, tener en cuenta eso con el ultrasonido. El ultrasonido tiene muchos factores que pueden hacer que caiga en el error el diagnóstico. ¿Cuál es la forma práctica de decirles esto? Es, muchachos, ustedes ven una lesión en un ultrasonido, hablaba sobre, obviamente tienen que describir, por eso yo siempre les he insistido que ustedes deben de aprender a interpretar el estudio, de verlo, o sea, de saber, o sea, ustedes ven una lesión, por ejemplo, un quiste, es una lesión con una pared casi imperceptible, muy bien definida, con un contenido totalmente anecoico. Digo, ok, probablemente o dicen, eso está muy fácil. Sí, pero invariablemente eso tenemos que pedir una tomografía, porque hay varias imágenes que incluso en varios planos que se le van al ultrasonido. Acuérdense que el ultrasonido solo ve plano longitudinal
y plano transversal. En cambio, con la tomografía ustedes ven coronal, axial, sagital, sí, y pueden hacer incluso reconstrucciones. Entonces, para ustedes poder darle la certeza al paciente de qué tipo, o sea, sabe que es un Bosniak 1, pero bueno, ya le hice una tomografía, ya lo definí bien, ok, tranquilícese, no hay riesgo de que pueda, por el momento su riesgo de cáncer es muy bajo, vamos a vigilarlo nada más, si en algún momento hay algún cambio, bueno, procederemos, si no, generalmente esto es benigno y no hay de qué preocuparse, tan, pero ya tienen la evidencia, radiológica muy clara, ¿sí? Por eso le digo, es importante que ustedes aprendan a ver el estudio. Obviamente, si yo veo una imagen quística, una imagen aparentemente quística, irregular, y yo le digo, bueno, miren, pues sí parece quiste, pero me da la impresión aquí que está un poquito irregular, pero no me puedo confiar al ultrasonido porque realmente no sé qué tan buena calidad sea el aparato con el que se lo hicieron y ya sé que es operador dependiente. Probablemente esos detalles no se lo digan al paciente, pero eso ustedes ya lo tienen en la mente. Y ya saben que invariablemente tenemos que pedir una tomografía. Y se sabe que, ok, si se ve una imagen aquí, todavía no podemos, parece un quiste, pero estamos obligados a pedirle este estudio para poder definir claramente el problema y en base a eso poder tomar una decisión con usted. Punto. Se solicita la tomografía simple y contrastada y en base a ese resultado se toman decisiones. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ¿alguna duda con eso? Eso es prácticamente el corazón del cáncer renal, o sea, ahora sí que es cierto conocerlos esto, pero ese es ahora sí que el corazón de esto, el que conozcan ese criterio, el que aprendan a interpretar esa situación es algo bien importante en este caso, ¿no? Yo entiendo a lo mejor que a lo mejor no nos van a operar todavía, pero al menos esa es la parte fundamental, es la columna vertebral de este tema. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Creo que sí, doctor. Ok, bueno, entonces continúa con lo de laboratoriales, Diego. Bueno, creo que esto estaba, ¿no, Diego? Ok, respecto a los laboratorios, encontré realmente esto que les puse aquí en la diapositiva. Los pacientes generalmente iban a presentar anemia, en casi casi un 30% de los pacientes la iban a presentar. Se mencionaba que no era secundaria pérdida sanguínea o hemólisis y esta iba a tener la característica de ser normocrómica. En este caso también el hierro en suero y la capacidad de fijación del hierro iban a ser bajos. Podríamos observar una hematuria macroscópica o microscópica hasta en el 60% de los pacientes y también íbamos a poder observar una elevada velocidad de sedimentación de los eritrocitos. Íbamos a contar con proteinuria persistente en orina de 24 horas. Se mencionaba que con una concentración mayor de 150 miligramos. Y en este caso, aquí en este caso el paciente ya iba a contar con lo que es daño renal, también una concentración elevada de nitrógeno ureico en sangre. Esta también iba a ser indicativa de un daño renal severo, concentración alta de ácido úrico por producción elevada de uratos, una excreción renal disminuida o ambas, y también en el perfil electrolítico nos íbamos a encontrar con una concentración elevada del potasio que nos iba a indicar una disminución de su secreción en el túbulo distal y vamos a contar también con una hipercalemia que iba a ser una complicación secundaria de lo que iba a ser la insuficiencia renal. Y por último aquí vamos a tener lo que era la biopsia renal. Iban a ser indicaciones muy específicas. Y vamos a contar con no candidatos a cirugía para terapia, ablación por cribación o radiofrecuencia. Siempre había que tomar en cuenta
La biopsia de la masa renal, según los criterios que nosotros vayamos observando, o en aquel paciente que son candidatos potenciales para una amplia variedad de opciones terapéuticas, y la citología urinaria y ureteroscopía iba a estar indicada en sospecha de carcinoma uroepitelial o masa renal central. Bueno, para complementar lo que ya mencionó Diego de la detección, pues vamos a tener que una masa renal que no es claramente un quiste simple en base a los criterios ecográficos debería ser evaluada con una mayor profundidad mediante una tomografía computarizada. Por lo general, todo tumor que en la tomografía, que se haga una tomografía computarizada y tras la administración de intravenosa de material de contraste que presente un realce de más de 15 unidades de Hodgkin, deberá considerarse un carcinoma de células renales hasta que se demuestre lo contrario. Y una consideración básica en la evaluación de un tumor renal es que para que un tumor sea considerado maligno, debe tener un realce con la administración intravenosa del material de contraste. Ahora, en la actualidad, tal realce puede determinarse con igual precisión mediante una angioresonancia magnética con ácido diatil N-triaminopentacético marcado con gadolinio, aunque la evaluación es cualitativa en vez de cuantitativa. Ok, entonces para diferenciar entre un quiste renal benigno y un carcinoma quístico de células renales, pues es uno de los problemas más frecuentes que hay. Entonces, para hacer su diferenciación, pues se determina para ver si es benigna o maligna en base a estos criterios, que va a ser la pared de la lesión, su espesor y contorno, la cantidad, el contorno y el espesor de los tabiques, la cantidad, el carácter y la ubicación de las calcificaciones, la densidad del líquido quístico, la marginación de la lesión y la presencia de componentes sólidos. Ok, pues las técnicas diagnósticas actuales no es posible distinguir de manera fidedigna el cáncer de células renales de las neoplasias renales benignas, como lo es el oncocitoma y angiomiolipoma de bajo de contenido graso. Y entre el 10 y el 20% de los tumores renales pequeños y sólidos pues, en la tomografía presentan características sugestivas, por lo que a veces ya después de una extirpación quirúrgica estos suelen ser benignos. Bueno, y esta es una imagen que bueno, según yo, aquí vemos una masa en el polo renal inferior, que no estoy segura si podría ser como un quiste o ya es en sí, pues bueno, se me hace muy grande, pero no sé si nos pueda ahí decir, doctor, más o menos, pues sí, ¿qué vendría siendo si es un quiste o se dice nódulo? Parece entre un quiste o puede ser también algo que se llama divertículo calicinal. Es porque Más bien, como que todavía tiene una continuación. como que se ve como que tiene ahí, conecta con los sistemas colectores, como si fuera así un divertículo colónico. Parece eso, pues, y eso se llama divertículo calicinal. Ok. Bueno, ahora vamos a ver la evolución y el pronóstico. Para esto vamos a tener varias herramientas. Vamos a tener algunos sistemas de clasificación que, por ejemplo, ya vimos el que nos comentó Alejandra, que es el grado de Fuhrman. Y también tenemos uno muy importante, que es el primerito que viene aquí, que es el TNM, que aquí lo tenemos, está un poquito largo, está así como que medio complejo, así a simple vista, pero ahorita lo vamos a entender un poquito más. El TNM es un sistema tumor, ganglios, metástasis, por eso se llama así, TNM, que en vez de ganglios, aquí podríamos decir nódulos. Y este sistema se ha ido creando a lo largo de los años con ayuda de varios estudios. En estos estudios se analiza
Dependiendo de las características del tumor de cada paciente, su vida, su esperanza de vida, su pronóstico, y de acuerdo a ello se hizo esta clasificación. Esta clasificación ha ido cambiando a lo largo de los años, por lo mismo de que pues, se hacen nuevos estudios, se tiene nueva información. Esta que tenemos aquí es la del 2010 y es la que está en la guía de práctica para cáncer renal. Actualmente ya hay una, creo que es del 2017, pero la verdad es que no la encontré como tabla, solo encontré los cambios que había, pero pues igual podemos usar esta que tenemos aquí. Esta va a tener en cuenta el tamaño del tumor, si hay metástasis o no, y si hay propagación a ganglios linfáticos o no. Inicialmente se tomaba en cuenta cuántos ganglios linfáticos, a cuántos ganglios estaba propagado el tumor, pero actualmente ya nada más se hace la clasificación simplemente si hay o no propagación a ganglios linfáticos. También ya con el paso de los años se han agregado algunos otros puntos importantes. Que es también, por ejemplo, la infiltración de la glándula suprarrenal, que esto pues se vio en los estudios que es algo importante para el pronóstico. También en otro estudio, pues vieron que dependiendo del tamaño del tumor, con cada centímetro que crecía el tumor, se aumentaba en 8% el riesgo de muerte. Y por lo tanto, se separó entre 7 centímetros y 10 centímetros la clasificación de los tumores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es clasificar los tumores de acuerdo a su anatomía, digámoslo así, y cuando los podamos identificar en cada estadio, que van a ser 4 estadios, que van a ser T1 y después ese se va a dividir en AB, T2 también dividido en AB, T3 dividido en AB. T3 también tiene C, el T4 y también vamos a tener N y M, que va a ser N lo de los ganglios linfáticos y M lo de metástasis. Entonces, aquí está un poquito complejo, pero ya una vez que tengamos identificado en cuál clasificación está nuestro paciente, de acuerdo a su tamaño y todas las características, nos vamos a ir aquí a esta otra tablita, que en esta tabla vamos a ubicar dónde se encuentra el paciente, aquí de este lado de la tabla, y de este otro lado va a estar el estadio. Entonces, ¿qué es importante? Que ya cuando ubicamos al paciente en cuál estadio está, estos estadios nos van a indicar la supervivencia del paciente a 5 años. Entonces, en el estadio 1 vamos a tener que el paciente tiene una probabilidad de supervivencia del 96%, en el 2 de 82%, en el 3 de 64%, y en el 4 del 10 al 23%. Yo me encontré una página en internet donde podemos identificar al paciente con estas características. Nos va preguntando, es así como un quiz, nos va preguntando primero las T, luego las N y luego las M. Y solito nos lo va a identificar en qué estadio está, pero pues igual, si no, podemos usar esta tabla y con eso es suficiente. Entonces, pues es muy importante básicamente para evaluar la supervivencia a 5 años de nuestro paciente. También vamos a tener estas otras tablas, que estas ya lo que evalúan son, por ejemplo, la primera, que es la ECOG, que sus siglas son Eastern Comparative Oncology Group, y esta nos va a evaluar la calidad de vida del paciente.
y esta va a influir en el tratamiento y en el pronóstico, y esta está validada por la OMS. Entonces, más bien aquí nos pregunta qué tan activo está el paciente, cuál es su estado, cuáles son sus capacidades, y pues nos lo evalúa del 0 al 5. Entonces, en 0 es donde el paciente va a tener, digamos, la mejor capacidad, va a estar más activo, y en el 5 pues ya es muerto, así que el 4 sería más bien pues el menor. Y después tenemos la de Karnofsky, y esta nos va a medir la capacidad de realizar actividades diarias, o sea, es parecida, pero esta, cuando tenemos un valor menor al 50%, nos va a indicar que está elevado el riesgo de muerte durante los siguientes 6 meses. Entonces, igual eso pues es muy importante para el pronóstico. Y aquí en esta tablita nada más tenemos un resumen de todo lo anterior para el pronóstico. También junto con el pronóstico, también te dice a quién realmente puedes operar o no. O sea, porque por más que a lo mejor detectes un paciente con un tumor renal y encuentras un ECOG o un Karnofsky, como dices tú, menor al 50%, pues realmente son pacientes que no son candidatos a cirugía radical, ¿no? Entonces, la clasificación por estadios en base al TNM, pues sí, nos ayuda un poco a ver el pronóstico a 5 años en cuanto a la supervivencia. Y pero en el cambio, el ECOG y el Karnofsky, pues sí nos dice, oye, ¿sabes qué? Este paciente no es candidato a cirugía, este paciente tiene un pronóstico muy malo, tan solo por su estado funcional, y porque tiene un ECOG alto, tiene un Karnofsky muy bajo. Entonces, sí, tú dices, bueno, no es candidato a cirugía tan solo por estos detalles, ¿no? Continúen. ¿Ahí sí les aparece la diapositiva de tratamiento? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Pues ahora vamos a continuar con el tratamiento. Lo vamos a poder no dividir, sino que pues hay ciertos aspectos que primero vamos a tener el quirúrgico, el farmacológico sistémico y la radioterapia paliativa. Ay. Me está salteando las diapositivas. ¿Solo podrías cambiar, por favor? Sí. A ver. Dime si ya se ve bien. ¿Ya te sale la siguiente? No. ¿Ahí les aparece la siguiente a ustedes? A mí me sale la del tratamiento recomendado. Ah, ok, bueno. Pues el tratamiento recomendado va a depender de cierta variedad de factores, como van a ser el tamaño del tumor, la localización, ya sea con diseminación local o a distancia, la función renal que tenga el paciente, comorbilidades, el estado funcional del paciente, como algunos pueden tener nada más un único riñón, ya sea anatómico funcional, debemos de tener en cuenta eso al momento de elegir el tratamiento que vamos a darle al paciente. Siguiente, por favor. No me está cambiando las diapositivas, se las voy a leer aquí en mi computadora conforme las que tengo aquí, porque no me está cambiando a mí aquí en Teams. Bueno, después tenemos el tratamiento quirúrgico, que es conservador, o lo que sería la nefrectomía parcial. Esta pues va a estar indicada en el carcinoma que esté localizado, que sea preferentemente del estadio 1, que sea unilateral, que sea de pequeño tamaño, que
en pacientes, como les digo, que tengan un riñón único anatómico funcional por el riesgo de la necesidad de diálisis, y pues por eso debemos de darle preferencia al tratamiento conservador. Pero pues como sabemos, en algunos pacientes pues puede haber un crecimiento avanzado, un deterioro de la salud del paciente, y pues en estos casos lo más indicado va a ser una nefrectomía total. La siguiente, por favor. No sé si a ella les aparece la de la nefrectomía radical. Esta pues puede ser por cirugía abierta o laparoscópica, y pues de comparación entre la nefrectomía parcial y la total, pues la parcial va a tener una mejor función renal por lo mismo de que solo va a ser una cierta parte del riñón, del riñón lo que vamos a disecar. Esta pues es de elección en tumores de más de 7 centímetros y vamos a acompañarlo de una resección de la grasa perirrenal. Se puede acompañar de una linfadenectomía, que pues es la disección ganglionar, y esta pues va a ser opcional. Se va a recomendar principalmente en pacientes con adenopatías visibles durante la cirugía, con nefrectomía radical, que esté en etapas avanzadas, y en niños o adultos jóvenes. También se puede acompañar de una suprarrenalectomía. Esta decía que no se reseccionaba la glándula suprarrenal si no había evidencia de invasión, o a menos de que el tumor estuviera en el polo superior y corriera un riesgo de que pudiera haber una cierta invasión a la glándula suprarrenal. Siguiente, por favor. En la ablación, pues esta está indicada en lesiones corticales pequeñas, en pacientes con tumores bilaterales, en pacientes con un solo riñón por el riesgo de pérdida renal completa, en pacientes en etapa 1, en pacientes que no son candidatos a cirugía, y pues esta ablación va a tener una mayor recidiva a diferencia del tratamiento quirúrgico, por lo que pues el tratamiento quirúrgico es de elección para evitar estas recidivas. Pues es un tratamiento mínimamente invasivo contra el cáncer. Es una técnica que vamos a guiarnos por imágenes que utilizan calor para destruir las células cancerígenas. Podemos utilizar el ultrasonido, la tomografía computarizada o la resonancia magnética para ayudarnos a guiar un electrodo, que es una aguja que vamos a guiar hacia el tumor canceroso. Y a través de este vamos a pasar unas corrientes eléctricas de alta frecuencia por el electrodo para, este va a concentrar el calor y va a destruir las células cancerosas alrededor del electrodo. Decía que este es un procedimiento muy rápido, por lo que pues también la recuperación es rápida y es mucho menos costosa que otras opciones de tratamiento. También dice que pues por lo mismo de que solo una aguja, no se necesita una gran herida y pues solo no se necesitan suturas. Y pues una de sus ventajas es que a diferencia del tratamiento quirúrgico, pues este procedimiento nos va a permitir conservar el riñón y no tiene ningún efecto sobre la presión arterial. Siguiente, por favor. Ahí ya les aparecen como unos cuadritos con unos fármacos. Sí, es esta. Bueno, pues para el cáncer renal de células claras estaba indicado según la guía práctica clínica estos fármacos, que es el sunitinib. Pues es el medicamento de primera línea en cáncer renal. Decía que el metastásico recurrente de células claras, decía que tenía un buen pronóstico para los pacientes. Su dosis es de 200 microgramos cada 24 horas por 28 días, alternándolo con 14 días de descanso, porque decía que sus efectos secundarios más frecuentes es la hepatotoxicidad, y también presenta eventos hemorrágicos o trombóticos e hipertensión, por lo que cuando lo damos debemos de iniciar simultáneamente el tratamiento antihipertensivo, además de que debemos estar monitoreando al paciente con la coagulación y bajarle la dosis gradualmente por esto de la hepatotoxicidad, perdón. El de segunda línea, ahí marca que es el tazopanib.
Después está el bevacizumab más interferón. También está el temsirolimus y el sorafenib, la interleucina 2 interferón. Y de segunda línea está el sorafenib y el everolimus. Y por último el axitinib. En el cáncer renal de células no claras, decía la guía de práctica clínica que estaban estos, que es el sorafenib, sunitinib, el temsirolimus, el bevacizumab más interferón alfa, interferón, el pazopanib, la interleucina 2 interferón, la sorafenib y el everolimus, y el axitinib. Estos son los que marca la guía de práctica clínica. ¿Le das a la siguiente, por favor? Y según la Asociación Europea de Urología, el sunitinib es la primera línea en pacientes con riesgo bajo e intermedio. Después está el bevacizumab más interferón alfa en primera línea para pacientes de riesgo bajo e intermedio. El sorafenib es la segunda línea posterior en caso de falla citoquinas. Después tenemos el pazopanib como primera línea y segunda posterior en caso de falla con citoquinas. Después está el temsirolimus, que es la primera línea en pacientes con un riesgo muy elevado. Y por último tenemos el everolimus, que es la segunda línea en caso de falla en el tratamiento con los inhibidores de tirosina quinasa. Siguiente, por favor. Después tenemos el tratamiento adyuvante, que este no es el estándar en el cáncer renal, pero puede ser considerado para controlar hemorragias y el dolor por el tumor primario, además de aliviar los síntomas de la metástasis y el control de metástasis cerebrales. Decía que esta no está indicada antes de una cirugía. También creo que ya no aparece esa diapositiva, se cortó, pero la radioterapia pues nos va a servir en pacientes con lesiones cerebrales y óseas que sean irresecables y no respondan al tratamiento sistémico. También tenemos la quimioterapia. Esta pues decía que tiene poca efectividad en algunos casos porque hay expresión de una glucoproteína que es la P, en la que va a haber cierta resistencia a algunas quimioterapias, por lo que decía que el más efectivo era si se combinaba el 5-fluorouracilo con inmunoterapia y que si se usaba como monoterapia no se consideraba eficaz. Y creo que eso es todo por nuestra parte. Muy bien, muchachos, la verdad me gustó su exposición, estuvo muy sintetizada, sobre todo porque se tomaron los temas más importantes, ¿no? Pues bueno, recapitulando, hablar sobre los factores de riesgo, hablábamos acerca del tabaquismo, de la asociación laboral, también lo de la sintomatología. Vemos que realmente es una enfermedad muy silente, realmente no es una enfermedad que vaya a dar mucha sintomatología. Si acaso en Maturia hay una triada por ahí que se mencionó, que realmente es muy raro. Entonces, son estos pacientes que realmente van a hallar como de manera incidental, ¿no? Entonces, pero es importante que por lo mismo que de manera incidental, si ustedes ven un ultrasonido y ven una masa, sepan qué le van a pedir, ¿no? Y ya lo hablábamos hace un momento. La tomografía abdominopélvica simple y contrastada es el diagnóstico ideal. Diagnóstico, así que ¿cómo haremos el diagnóstico? Ya el criterio, ya lo vimos, tiene que tener un reforzamiento de 15 a 20 unidades con sí, de entre la fase simple y la fase contrastada para que podamos tener una certeza muy alta para decir que ese es un tumor renal. El tratamiento, pues ya vimos, es generalmente cirugía radical o cirugía parcial, dependiendo de varios factores, entre el tamaño, localización y los estadios funcionales que nos mostraron sus compañeros en base a la clasificación de Koch.
y el Karnofsky, ¿no? Hay otras, pero esas son las más usadas. Y vemos que hay tratamientos médicos también, como en este caso que se llama, por ejemplo, terapia blanco. Se enredaba ahí su compañera con los nombres de los medicamentos, pero bueno, son medicamentos que se dejan ya prácticamente para pacientes con enfermedad metastásica, enfermedad recurrente, que después de la cirugía radical probablemente tengan una recaída. Lo triste de la terapia blanco que nos habla su compañera es que desafortunadamente la supervivencia clínica realmente es muy poco diferente a si lo dejas sin nada, ¿no? O sea, la diferencia va entre 3 a 4 meses más o menos de diferencia y hablamos de que pues la diferencia económica pues es importante, ¿no? Una terapia combinada, una terapia completa, por ejemplo, de estos medicamentos que nos compañera, parten desde los 150,000 hasta el $1,000,000, ¿no? Entonces realmente sí es una situación un poquito más complicada. ¿Qué se recomienda? Pues obviamente, pues en la medida de lo posible, pues obviamente en cuando se detecte una masa, pues obviamente hacer el estudio complementario, ¿no? Para poder diagnosticar si es o no un tumor renal, y de no serlo, pues bueno, vigilancia, y de serlo, proponer el tratamiento, ya sea quirúrgico, sobre todo quirúrgico, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Obviamente, una de las cosas más importantes de este tumor renal es que ofrece cuando es operado, se remueve todo el tumor y no hay metástasis, generalmente la tasa de curación de la nefrectomía radical andará como en el 98%. Entonces es una muy buena tasa de efectividad. Por lo tanto, es la oportunidad que tienen los pacientes para poder prácticamente, podemos decir, curarse del tumor renal, ¿no? ¿Qué dudas tendrían, muchachos? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Quedó todo claro? Doctor, entonces, por ejemplo, ¿a cuáles pacientes ya diríamos, a esos ya no les vamos a dar tratamiento? O sea, a partir de la clasificación, ¿a cuáles de ellos? Estadio 4, o pacientes con tumores con metástasis cerebrales. Son pacientes que no son candidatos a cirugía y que obviamente tienen que pasar un tratamiento de terapia blanco. O algún. La radioterapia, ahí dice, radioterapia preparatoria no está indicada. Una de las características claras que tiene el tumor renal es que es quimio y radio resistente. Entonces, la realidad es que no van a ver mucho efecto si le quieren dar radioterapia. Y bueno, ahí lo escribieron, ¿no? La radioterapia preparatoria no está indicada. Entonces, ¿qué más dudas tendrían? ¿Una? ¿Qué tema sigue? Creo que sigue cáncer de próstata. Excelente. Bueno, pues entonces el día jueves empezamos con cáncer de próstata. Yo espero que no nos llevemos más de 2 clases. Lo que sería entonces, a ver, déjenme ver. Ok. Y bueno, probablemente nos llevemos como 2, 3 clases. Y ya el martes 26 estamos empezando con litiasis para, yo creo, ya terminar la primera semana de noviembre. Sí, profe, sigue cáncer de próstata. Ok, entonces el 14, el jueves que viene, iniciamos con cáncer de próstata. Teóricamente sería dar 14, 19, 21 de octubre. Cáncer de próstata esos 3 días. Igual, si se puede también así sintetizado como esos compañeros, estaría excelente.
para igual llevarnos 2 clases y ya 21 y 26 dar litiasis. Los dejamos descansar un ratito. Nada más recuérdenme, 1 y 2 es festivo en la universidad. Según yo, nada más el 2. El 2 sí, doctor. Ok, el 2 ya, bueno, el 2 es martes, ahí se suspende ya la clase. Entonces, a ver si terminamos de preferencia entre el 26 y 28, esa semana, última semana de este mes. Los dejo descansar una semana para que estudien y a lo mejor el 9 hacemos el examen. ¿Cómo ve? Muy bien, doctor. Bueno, El 9 de entonces, noviembre. teóricamente, Pues sí, digo, ¿verdad? ahorita empezamos, sí, claro. Empezamos el 14, el próximo jueves 14, empezamos con cáncer de próstata. Ya después de cáncer de próstata ya acabamos los de oncología, ¿no? Según tengo entendido. Sí, Falta, doctor. digamos. Ok. Entonces No, iba a sería, faltar otro tema. bueno, oncología, falta litiasis, falta litiasis. Ajá, y litiasis. Sí, no, estaba hablando de los temas de oncología. Ah, ok. Sí, o sea, yo espero que estemos terminando el 21, el 28, ya los 2 temas, o sea, de aquí todo octubre hasta terminamos los 2 temas. Y ya dejamos descansar la semana del 1 hasta la primera semana de noviembre, y el 9 tentativamente estaríamos haciendo el examen, ¿va? Está bien, doctor. Bueno, ándale pues, muchachos, pues si no tienen ninguna duda, nos vemos el jueves. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buena tarde, muchachos. Bye. Igualmente.